Bueno, entonces nos habíamos quedado precisamente en, ya vimos las máquinas de Turing, ya vimos precisamente las dos formas de describirlas mediante una tabla o mediante un diagrama de transiciones, que es este que teníamos acá. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de transiciones para la misma máquina de Turing que teníamos acá, pero esta no es. ¿Dónde estoy? Esta no es, ¿no? Ya, esta, ¿no? O sea, aquí teníamos este diagrama de transiciones, esta tabla de transiciones, y aquí tenemos nuestro diagrama. Entonces, bueno, y muy importante, vimos la parte de cómo computar funciones, y eso sí es muy, muy importante porque, pues al final, las máquinas de Turing tienen esa propiedad. Y nada más una aclaración, ¿no? Vamos a cerrar. Entonces, lo que hace una máquina de Turing es, digamos, empieza en un estado, digamos, Q0, empieza con la cinta, con una serie con una cadena, básicamente, W3, bueno, hasta el WN, y siempre empieza leyendo al inicio. Después lo que va a hacer, vamos a poner así, es, digamos, va a transitar hacia un estado final. O sea, cuando acepta una cadena, transita hacia un estado final que vamos a llamar QF. Y lo que tienes, bueno, lo que generaste en la cinta, es ya dejaste algo en la cinta. Puedes dejar la cinta vacía, por ejemplo, pero generalmente tienes símbolos de cinta, que pues, pueden ser, como decíamos, símbolos del mismo alfabeto, ¿no? Y el cabezal, pues puede estar en cualquier parte, realmente. Bueno, está en algún símbolo, en el último que escribí. Pero lo importante son dos cosas. En primer lugar, que la máquina de Turing, digamos M, acepta, vamos a poner aquí, acepta la cadena de entrada si llega al estado final. Entonces, algo que hace esta máquina de Turing es aceptarlo. Pero si llega el QF. Entonces, y es que esto va a ser importante para más adelante cuando veamos la indecibilidad, porque precisamente la indecibilidad generalmente se transcribe a problemas de sí o no, es aceptado o es rechazado. Pero precisamente vemos que cuando acepta una QF, también lo que hace es mapear, digamos, la entrada W en una salida de cinta, que es lo que queda en la cinta, ¿no? Que es X. De hecho, veíamos el ejemplo de la clase pasada de lo de la función minus. Entonces, la función minus, pues nuestra máquina de Turing lo que hace es, bueno, por acá, ¿no? Por ejemplo, lo que hace acá es pasar de un estado inicial a un estado final, es decir, acepta las cadenas. Toda cadena que sea de esta forma, 0, 0, bueno, 0, 0, bueno, un 0 o más ceros o 0 ceros, separado por un 1 de otros ceros, es aceptada por esta máquina de Turing, pero además de aceptar este tipo de cadenas, nos deja un resto, bueno, nos deja unos símbolos en la cinta, ¿no? Que en este caso, pues es precisamente lo que corresponde a la función minus. Entonces, perdón, monos. Entonces, esta función monos queda grabada en la cinta, pero lo que hizo la máquina de Turing fue aceptar la cadena, ¿no? Entonces, podríamos decir, digamos, que un problema de indecibilidad, pues podríamos decir, bueno, en este caso de decisibilidad, es que la máquina de Turing, pues en efecto, puede computar este tipo de funciones, la función monos, que es decidible, porque acepta las cadenas y además arroja el resultado correcto, ¿no? Entonces, acepta la cadena, es lo que nos importa. O sea, aquí la idea es precisamente que la máquina de Turing resuelve el problema al aceptar la cadena, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos más o menos esbozando acá. Entonces, vamos a ver algo precisamente de aceptación. En general, vamos a definir precisamente cómo una máquina de Turing acepta una cadena. Y eso, pues, veíamos la clase pasada, bueno, hace muchas clases también, que cuando un autómata, ya sea finito o de pila, acepta una cadena, pues esas cadenas que acepta conforman el lenguaje del autómata. Aquí tenemos la misma idea. Si tenemos que una máquina de Turing, entonces definimos el lenguaje de esa máquina como todas las cadenas que acepta o sea, que van, digamos, del estado final, que van del estado inicial hacia el estado final, ¿no? No importa o sea, aquí lo que estamos diciendo es que siempre, o sea, precisamente este Q0W, lo que está diciendo es que la máquina de Turing siempre empieza leyendo el primer símbolo, o sea, el cabezal siempre empieza a la izquierda del primer símbolo de toda la cadena, porque toda esta cadena es W, entonces siempre tenemos Q0, o sea, nuestra configuración inicial sería de esta forma, y todos los símbolos que vienen de la cadena, o sea, básicamente W. Y después lo que hace, bueno, vamos acá, es llegar al estado final,
Y realmente aquí no importa lo que dejó en la cadena, puede haber un prefijo o un sufijo en la cinta, pero lo importante es que lleva el estado final, o sea, precisamente que existe un estado final y existen A o beta que son, pueden ser epsilon, por ejemplo, o sea, que deje la cadena limpia, o puede ser cualquier otro símbolo, pero siempre lo importante es llegar al estado final, es lo que estamos diciendo acá. Entonces, si una cadena me lleva del estado inicial al estado final en la máquina de Turing, y digamos, lo que va a pasar, lo que va a pasar del estado inicial al estado final va a ser el control finito. Entonces, si en el control finito de la máquina de Turing llevo del estado inicial al final, esta cadena es aceptada por la máquina de Turing, ¿no? Y entonces, pues precisamente, por ejemplo, aquí decíamos, esta, esta máquina de Turing que computa la función bonus, su lenguaje es precisamente el lenguaje de las codificaciones de los números, ¿no? Entonces, ¿no lo teníamos? Por acá estaba, como codificado, que era 0n, bueno, esta, ¿no? 0m, 1, 0n, ¿no? Ese es el lenguaje de esta, de esta máquina de Turing. Ya, o sea, y esas son las cadenas que acepta. Siempre que tengamos una cadena de esta forma, la va a aceptar, va a llegar al estado final. Y además, pues como decíamos aquí, por ejemplo, va a quedar un elemento en la cinta que va a ser el resultado de la función. Entonces, eso es lo que vamos a definir. Y entonces, aquí eso es muy importante, porque decíamos, de hecho demostrábamos, o sea, decíamos, por ejemplo, los autómatas finitos, teníamos finitos, vamos a ponerle finitos. Lo que teníamos con los autómatas finitos es que aceptaban, o sea, el lenguaje de un autómata finito es un lenguaje regular. Entonces, los lenguajes regulares son los lenguajes autómatas, perdón, los lenguajes aceptados por los autómatas finitos, ¿no? Que veíamos que precisamente los podíamos definir de otra forma y al final lo que hacíamos en toda esta parte de los autómatas finitos, pues es demostrar que eran equivalentes los lenguajes regulares a los autómatas finitos. En los autómatas de pila hicimos lo mismo, nos demostramos que lo que aceptan son lenguajes libres de contexto. Entonces, lo que va a aceptar un lenguaje, un autómata de pila, es un lenguaje, aquí, libre de contexto. Y ahora, lo que vamos a definir ahora, que de hecho vamos a partir de la máquina de Turing, porque en estos partíamos de la gramática o por ejemplo, en los autómatas finitos partíamos de las expresiones regulares y definíamos los lenguajes regulares, de los autómatas de pila, de los lenguajes libres de contexto partíamos de la gramática y definíamos los lenguajes libres de contexto, y después veíamos que los autómatas pues producían este tipo de lenguajes. Ahora vamos a empezar al revés y vamos a ver que precisamente las máquinas de Turing lo que van a aceptar va a ser un tipo de lenguaje que se llaman, si una máquina de Turing acepta un lenguaje que se llama recursivamente numerable. Entonces, los lenguajes recursivamente numerables, son todos aquellos lenguajes para los que existe una máquina de Turing que los acepta. Vamos a ver precisamente algunas particularidades de estos lenguajes cuando vemos la jerarquía de Chomsky. Lo importante ahorita es definir eso, ¿no? Precisamente como teníamos, ¿no? De hecho, teníamos que los lenguajes regulares eran lenguajes libres de contexto, y vamos a ver ahora más adelante que los lenguajes, de hecho, la jerarquía de Chomsky, que los lenguajes libres de contexto son recursivamente enumerables. Y de hecho, pues como la máquina de Turing va a ser nuestro modelo general de lenguajes, o sea, nuestro modelo más general de autómata, los lenguajes recursivamente enumerables van a ser los lenguajes computables más generales. Vamos a ver que hay lenguajes que no son computables, es decir, que no son recursivamente enumerables, pero a nosotros nos van a interesar estos lenguajes que son computables, ¿no? Una máquina de Turing va a ser, vamos a decir que es computable si hay una máquina de Turing, por lo tanto todos los lenguajes recursivamente enumerables son computables, ¿no? Entonces, decíamos precisamente que a los lenguajes que tienen una máquina de Turing, que los acepta, vamos a llamarlos recursivamente enumerables. Entonces esto va a ser muy importante. Más adelante vamos a ver, esto de hecho va a definir la indecibilidad que vamos a ver más adelante, pero ahorita queremos con esto, ¿no? Y bueno, vamos a ver, o sea, aquí el problema es que, por ejemplo, vamos a volver acá, ¿no? Vamos a volver a este autómata que computa la función modus. Lo que tenemos es que, ahora vamos a pensar en otro autómata, vamos a pensar en otra máquina de Turing. Vamos a pensar en una máquina de Turing. De hecho, podemos hacer esto, pensar en una máquina de Turing que haga sumas, ¿no? Pero que haga restas, ¿no? De hecho, que reste varios elementos, ¿no? Entonces, o que haga sumas de este estilo, ¿no?
por decir algo, o sea, que sumen los primeros enteros. Entonces, bueno, vamos a pensarlo de otra, vamos a pensarlo más, o sea, como yéndonos un poquito a indecibilidad. Pero precisamente si queremos, por ejemplo, que defina cuándo una expresión proposicional es satisfacible, ¿no? Por ejemplo, bueno, proposicional, más bien, vamos a decir que cuando una función, vamos a ponerlo así, una ecuación de la lógica de predicados es verdadera, ¿no? Entonces, si tenemos una ecuación así, y la máquina de Turing computa esto de hecho, hasta cierto, vamos a verlo más adelante, esto define ciertos problemas. Bueno, creo que no lo vamos a ver acá, pero quizá lo vean en otras clases como complejidad computacional y eso. Es un problema satisfacible. Bueno, decimos que es satisfacible si podemos comprobar que es verdadera esta proposición. Aquí pues es cualquier proposición, ¿no? Por ejemplo, todos los X son mayores a cero, o no sé, cosas así, ¿no? Entonces, esto pues sabemos que lo podemos llevar a la expresión, por ejemplo, phi de x1 y phi de x2, etcétera, etcétera, ¿no? Hecho infinitamente, dependiendo del tamaño de X. Entonces, sabemos, o sea, si esto fuera verdadero, es decir, si esto fuera true, pues como estamos con un AND, pues lo que tendríamos que ver, o sea, la verdad de esto implica la verdad de cada una de estas. Entonces, realmente, comprobar la veracidad de estos elementos es, pues no es computable, o sea, no lo va a solucionar una máquina de Turing en tiempo finito, pero precisamente la negación, que va a ser equivalente a que existe un X, f de X, esto precisamente implica implica lo contrario, o f de X, 2, etcétera, etcétera, implica que alguno de estos tiene que ser verdadero, ¿no? Para que esto sea verdadero, ¿no? Entonces, sí, entonces para que esto sea verdadero, tiene que existir solo uno. Entonces, este complemento sí lo va a hacer, sí se va a poder computar en tiempo finito. O sea, de hecho, si definimos este como nuestro lenguaje, pues lo que vamos a ver es que va a aceptar, acepta, o sea, podemos encontrar una máquina de Turing que acepte cuando la cadena, o sea, esta cadena son cadenas de este estilo, igual habría que ver cómo codificarlas en binarios, pero la máquina de Turing, podemos encontrar una máquina de Turing que acepte eso cuando es verdadero. Pero precisamente vamos a ver que cuando, o sea, esto de acá lo tendría que rechazar, pero que la máquina de Turing cuando rechaza, es decir, si rechaza las proposiciones de esta forma para todo X, f de X, no lo va a poder hacer, o sea, si lo rechaza, lo que va a pasar es que la máquina de Turing va a tener que recorrer todas las phis infinitamente, entonces nunca va a detenerse. Entonces puede decirte cuáles sí pertenecen, pero lo que va a pasar cuando rechaza un elemento es precisamente que nunca se va a detener. O sea, si el elemento, si precisamente todas son verdaderas, nunca va a encontrar uno que es falso, entonces nunca se va a detener. Pero si hay uno que es falso, lo que estamos diciendo, entonces se va a detener precisamente en algún punto, en un tiempo que puede ser muy largo, pero que va a ser finito después de todo. Entonces, puede aceptar, pero no puede rechazar, por lo menos no puede rechazar en tiempo finito, ¿no? Entonces, de hecho, pues nunca vamos a poder ver cuáles son los elementos que rechaza, porque tendríamos que dejar que nuestra máquina de Turing corriera infinitamente y pues no nos va a dar la vida para hacer eso, pero sí podemos ver cuáles son los elementos que acepta. O sea, si lo acepta, vamos a encontrar en tiempo finito, así sean 1000 años o menos, que lo acepta, ¿no? Pero si lo rechaza, no. Esto es precisamente la idea del problema del paro de la detención, porque precisamente eh, vamos a decir que una máquina de Turing se va a detener cuando entra a un estado tal que ya no hace nada. Acá tenemos ejemplos, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, el estado Q6 es un estado de detención porque ya aquí se detiene la máquina, o sea, ya no hace nada. De hecho, aquí también Q0 con B y Q1 con B son estados de detención porque pues ya no hace nada la máquina, o sea, ya no tiene nada que hacer, entonces se va a detener. Aquí la diferencia es que aquí se detiene sin aceptar, o sea, cuando está en Q0, como Q0 no es estado de aceptación, entonces se va a detener sin aceptar. Y Q1 también, ¿no? Y cuando se detiene en Q6, precisamente lo que pasa es que aquí se detiene, pero aceptando, ¿no? Entonces aquí se detiene aceptando. Entonces, básicamente, esta máquina, tú no hay que comprobarlo, pero va a haber casos en que se detenga sin aceptar, es decir, cuando pueda rechazar adecuadamente, pero y va a haber casos cuando, en todos los casos que acepta, va a detenerse, ¿no? Lo que podría pasar es que haya estados, o sea, que haya cadenas en los que nunca se detenga. De hecho, si, por ejemplo, creo que aquí no tengo ningún ejemplo, pero
bueno, si vemos máquinas de Turing más complejas, vamos a ver máquinas de Turing que nunca, o sea, como que pueden entrar en un ciclo, entonces nunca se van a detener, van a seguir computando y computando, pues, digamos, a infinito. Entonces, eso es precisamente, digamos, son máquinas de Turing que no se detienen. Entonces, vamos a decir que se detienen precisamente cuando la máquina de Turing ya no puede realizar ningún movimiento. Si puede realizar movimientos, como decíamos, lo que puede pasar es que acepte, digamos, que rechace la cadena, pero que nunca se detenga, ¿no? O sea, que la cadena no sea parte de su lenguaje, pero que nunca se detenga. Eso puede pasar. Y de hecho, va a ser algo muy importante que vamos a ver. Va a definir el problema de atención, el problema de paro, y va a ser muy importante. Pero bueno, por ahorita, precisamente vamos a suponer, o sea, aquí está un ejemplo, la función mono se detiene, precisamente se detiene en Q0, Q1 o Q6, ¿no? Entonces se detiene en Q6, lo acepta, se detiene en Q0, pues no acepta, ¿no? Entonces que hay un caso, ¿no? Por ejemplo, en Q0, con 1, 0, 0, precisamente lo que está restando es 0 menos 2, eso va a ser igual a 0, entonces lo que va a hacer es poner 0 ceros, o sea, va a dejar un épsilon, y básicamente es blanco, se lo está asumiendo que es 0. Entonces se detiene en 6 y deja un valor vacío, ¿no? Se deja un 0. Deja 0 ceros, básicamente, ¿no? Entonces la resta el bonus de 0 menos 2 es 0, ¿no? Y eso pues es precisamente como definíamos la función bonus, ¿no? Entonces, vamos a suponer, por el momento vamos a suponer que toda máquina de Turing se detiene en estados de aceptación, ¿no? Eso va a ser nuestra suposición. Y de hecho también en particular vamos a querer que se detenga cuando no acepta, aunque eso va a ser más difícil todavía de comprobar, ¿no? Eso va a ser muy importante más adelante. Pero vamos a suponer esto como principio, ¿no? Para no complicarnos tanto la vida, ¿no? Entonces, a suponer que se detiene cuando acepta y cuando no acepta. Y bueno, entonces ya, no sé si te queda alguna duda. Nuestra suposición final va a ser eso, que la máquina de Turing se detiene. Pero después vamos a ver que va a ser muy importante cuando no se detenga, ¿no? Eso va a ser súper importante. Entonces ya vimos que es una máquina de Turing, ya vimos cómo representarla. Igual contra eso van a haber más ejemplitos de máquinas de Turing. Pero ya tenemos máquinas de Turing y vemos precisamente lo importantísimo que las máquinas de Turing pueden computar funciones, no pueden hacer cómputo de funciones. Entonces vamos a ver ahorita algo que va a ser súper importante. Vamos a ver diferentes tipos de máquinas de Turing y vamos a ver, en primer lugar, cómo podemos ampliar nuestras máquinas de Turing. Pero al final lo que también vamos a ver es que todos estos tipos de máquinas de Turing que nos facilitan la vida porque hacen cosas de forma más eficiente, son equivalentes a una máquina de Turing típica, una máquina de Turing como esta que tenemos acá, una máquina de Turing que vamos a llamar de una sola cinta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, todos los tipos de máquinas de Turing que vamos a ver van a ser equivalentes a esto. Pero precisamente la idea de ver este tipo de máquinas de Turing es que podamos expresar digamos, lo que en una máquina de Turing típica sería muy complejo, lo podemos expresar en formas un poquito más simples. Por ejemplo, ¿no? Vamos a decir que nuestro control finito puede tener almacenamiento, es decir, como que tener memoria de lo que está viendo. La máquina de Turing tiene memoria en la cinta, pero también el control finito puede tener memoria. Entonces, vamos a definir precisamente un control finito que va a ser, o sea, que va a tener los siguientes elementos. Un estado, o sea, Q, y va a tener precisamente un almacenamiento que va a corresponder a uno o más símbolos simples. Aquí, por ejemplo, tenemos Q1, Q2, Qn. Entonces, nuestro control finito lo vamos a manifestar así. De hecho, lo único que vamos a cambiar, de hecho, lo único que hacemos, se puede decir de alguna forma, o sea, lo que tenemos es que nuestro control finito es un autómata finito, básicamente. Entonces, en lugar de nada más tener un estado, como que cada estado, o sea, aquí tenemos Q0, aquí tenemos Q1, como que cada estado le metemos un símbolo, ¿no? Entonces aquí podemos meterle un símbolo, y entonces como que generamos más estados, donde esos estados, pues precisamente lo que hacen es como representar los símbolos, pero siguen siendo estados. Entonces, es una forma de gráfica de representar, digamos, la memoria, pero como decíamos, estos siguen siendo estados, entonces de alguna forma son equivalentes a una máquina de Turing común, pero con más estados, de hecho con Q, bueno, el número de Q por el número de símbolos que manejamos, ¿no? En más estados, ¿no? Entonces vamos a poner un pequeño ejemplo para que quede mucho más claro. Queremos hacer una máquina de Turing que procese un lenguaje, que en este caso sería el lenguaje de 0,1 estrella más 1, 0 estrella. Entonces, lo que podemos hacer es precisamente que la máquina de Turing, bueno, el control finito de la máquina de Turing, vaya como recordando el símbolo que ve. Entonces, por ejemplo, acá, en Q0, o sea, de hecho, como decíamos, lo único que queremos es más estado. Digamos, los estados originales eran Q0 y Q1, pero ahora vamos a ver precisamente que queremos hacer tantos estados como símbolos tenemos, ¿no? Entonces, a Q0 le agregamos el estado B, bueno, a las Qs, a los estados les agregamos los símbolos B y los símbolos ceros y unos.
Pues, por ejemplo, en el estado Q0, bueno, en el estado Q0, lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, es que en el estado Q0, vamos a ponerlo acá, en tu memoria, siempre vas a tener un blanco, ¿no? Porque precisamente todavía no has visto nada. Entonces, por ejemplo, precisamente te vas a mover, por ejemplo, si tienes que tu cadena es 0,1, entonces en el Q0 tienes un blanco, porque no has visto nada, pero lo primero que vas a ver es un 1, un 0, perdón, entonces vas a pasar a Q1, digamos, vas a ver, viste 0, y vas a pasar a Q1, va a estar en 1, pero lo que estamos diciendo es que aquí quieres como recordar el símbolo que viste, vas a poner un 0 acá, entonces vas a poner el 0 acá, entonces precisamente vas a recordar esto. Por ejemplo, si tuviéramos al revés Q0, como decíamos, vemos el blanco, y tuviéramos, el primer símbolo que viéramos es un 1, entonces lo que vamos a hacer es movernos hacia Q1, pero recordando que estamos viendo el 1. Y entonces nos vamos a esta forma, ¿no? Entonces, como que esta máquina de túnel lo que hace es recordar el primer símbolo que hay, ¿no? Entonces, lo que hacemos es eso. Acá, lo que estamos haciendo aquí en el diagrama de transiciones, pues es eso. Es decir, si es en Q0, entonces en Q0 nunca has visto ningún símbolo, entonces tienes el blanco guardado. Pero si ves el 0, entonces guarda el 0. Vas a estar como que está recordando el 0. Y si ves el 1, guarda el 1. Y bueno, ya después de Q1, pues ya te mueves, o sea, si sigues viendo ceros, pues te mueves hacia ceros, o de Q1 si estás viendo, si viste el 1 en primer lugar, solamente puedes ver unos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí está el diagrama de transición, pero precisamente en el diagrama de transición se ve que estos símbolos que está recordando, lo único que hacen es crear más estados, o sea, esto les repito, ¿no? Estos igual los podríamos llamar como estados Q0, Q1, Q2, Q3 y no pasa nada. Entonces vemos que es equivalente a una máquina de Turing, pero con más estado, ¿no? Entonces, lo que hacemos es esto, tenemos el estado Q0B, estado Q10, y el estado Q11 y el estado Q1B, ¿no? Entonces, lo que hacemos es eso. Estos son más estados. Entonces, vamos a poner un ejemplo de procesamiento, porque la idea aquí es muy sencilla. O sea, otra vez, lo único que hacemos cuando decimos que tiene más, que guarda memoria en el control finito, pues aquí tenemos el estado Q0B, es decir, que tiene estados donde podemos representar los símbolos que hemos visto, ¿no? Eso es lo único que estamos diciendo. De hecho, realmente no es que tengamos, que esté teniendo más memoria, sino que esté teniendo más estados que representan memoria, pero que son, simplemente son más estados, ¿no? Se lo repito mucho, pero lo único que quiero dejar en claro es que son más estados, ¿no? Entonces aquí teníamos 1,1 derecha, aquí teníamos 0,0, o sea, lo que está diciendo es que después de que ve un 1, no se puede mover hacia otro 1, ¿no? Acá vemos, aquí es 0, Q1, 1, aquí ve 1, Q1, 0, aquí ve 0, 0, derecha, entonces aquí ve Q1, 0, vuelve el 0, es el estado, aquí solamente puede ver un 1, sino, o sea, ya no, después de acá ya no puede ver unos, es 1, 1, derecha, y acá tenemos el último estado, que sería BB, BB, derecha, y aquí también es BB, derecha, ¿no? Y este es el estado de aceptación, entonces Q1, B. Pero si se dan cuenta, o sea, si nosotros sustituimos acá Q0 por Q0 y este por Q1 y este por Q2, no pasa nada, o sea, lo único que vamos a cambiar es eso, ¿no? Y este por Q3, como decía, no pasa nada, o sea, sigue siendo lo mismo. Pero, por ejemplo, pues, cuando hagamos, por ejemplo, la derivación, por ejemplo, acá decimos, tenemos una cadena, vamos a pensar que tenemos la cadena 0, 1, 1, 1, ¿no? Y tenemos acá el control finito. Entonces acá está Q01. De hecho, lo que vamos a decir es Q0B, ¿no? Porque precisamente, pues queremos como recordar el estado que vimos. Pero igual, como decíamos, podríamos poner nada más Q0 y no pasa nada. Entonces ponemos Q0B. Y lo que va a pasar es que vamos a hacer una transición. Entonces, aquí nos dice, bueno, si estás en Q0B y ves el 0, muévete hacia Q1, 0. O sea, otra vez podríamos poner nada más Q1, es un 1. Podemos poner nada más Q1, pero vamos a ponerlo todo completo. Dejas el 0 como está, te pasas a Q1, 0, y ahora vas a ver 1, 1, ¿no? Entonces, en el 1, 1, pues de hecho lo que tenemos, o sea, por ejemplo, acá tenemos, pues te quedas en este estado, ¿no? O sea, dejas el 1, avanzas a la derecha y te quedas en el mismo estado. Entonces, lo que vamos a hacer es 0, 1, Q1, 0, 1, 1, ¿no? Y así, o sea, vamos a hacerlo así, vamos a seguir así, o sea, aquí nos dice lo mismo, avanzas al siguiente 1, entonces quedas en Q0, Q1, 0,
y ves el 1 y finalmente pues avanzas hasta, la misma instrucción te dice muévete a la derecha, deja el 1 como está y quédate en Q0, 1, 0, pero ahora precisamente como avanzaste a la derecha estás viendo un blanco, entonces cuando ves el blanco, ahora te mueves, precisamente te mueves a la derecha, lo que está diciendo, o sea, 0, 1, 1, 1, y que dejaste el blanco, te mueves a la derecha y pasaste a Q1B, pero Q1B es un estado de aceptación, por lo tanto esta cadena es aceptada por el lenguaje. Si tuvieras una cadena que no fuera aceptada por el lenguaje, por ejemplo, o sea, si tuviéramos la cadena 0, es 0, bueno, 0, 0 es una cadena no aceptada por el lenguaje, entonces lo que tendríamos sería, o sea, de 0, 0, si ves 0, dejas el 0, te mueves a la izquierda, pasas al estado Q1, 0, y bueno, acá sigue siendo 1. Pero acá precisamente, más bien 0, sigue siendo 0, porque teníamos un 0, no me equivoqué. Entonces acá precisamente ya no hay una instrucción, o sea, aquí ya no hay, en Q1, 0, ya no hay ninguna instrucción que te dé al 0, entonces se detiene, o sea, aquí se detiene, vamos a ponerle paro, y se detiene sin aceptar. Entonces, esta cadena no es parte del lenguaje de esta máquina de Turing, no es parte del lenguaje. Y esta cadena de acá sí, es parte del lenguaje de la máquina de Turing. Entonces, esta máquina de Turing, otra vez volviendo al problema del paro, se detiene cuando acepta y se detiene cuando no acepta, ¿no? Entonces, eso es importante. Pero bueno, aquí, como decíamos, por ejemplo, si nosotros en lugar de poner Q0B y Q00, etcétera, etcétera, pusiéramos Q0, Q1, Q1, no sé, Q1, 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 Q3, no pasa nada. Igual acá no, Q0, Q1, no pasa absolutamente nada. O sea, lo único que tenemos es, o sea, la ventaja de usar esto, de, digamos, de la memoria en el control finito, es que nosotros como humanos podemos ver qué está, o sea, como qué memoria tiene, o sea, qué está recordando en la máquina de Turing. Pero realmente en la máquina de Turing no le afecta nada más que entender más estados, ¿no? O sea, podríamos sustituir esto por más estados y no pasa nada. Entonces, vemos, digamos, de forma así muy poco formal, pero intuitiva, que esto es equivalente a una máquina de Turing común. Entonces, no pasa nada. La máquina de Turing no hace gran cosa. Entonces, eso aquí, bueno, hay otro ejemplo de cuando acepta una cadena y cuando no acepta, ¿no? Entonces, se detiene sin aceptar y se detiene aceptando. Y en general, las cadenas que acepta son 0, 1 más, 0, 1 estrella, o bien, digamos, el orden lógico de 1, 0 estrella, ¿no? Entonces, el lenguaje que acepta esta máquina de Turing. Y bueno, otro tipo de máquinas de Turing que vamos a hablar son aquellos multidimensionales. Y entonces, una máquina de Turing multidimensional, en este caso, lo que vamos a hacer, voy a dibujarla acá. Este sería como un estado. Pues aquí tenemos la máquina de Turing con memoria, donde básicamente nuestro control finito tiene memoria. Entonces aquí tiene un estado, UI, y tiene una memoria. Nos vamos a poner aquí M de, bueno, vamos a ponerle X de memoria, y va leyendo el control. Digo, va leyendo la cinta, ¿no? Con causas. Pero decimos esto realmente es simplemente como crear nuevos estados, ¿no? Y ahora vamos a hacer una máquina de Turing multidimensional. Multidim, nada de poner. La idea aquí es, nuestro control finito puede ser, bueno, puede ser con memoria, pero vamos a pensar ahorita sin memoria. Entonces vamos a poner un control finito común. UI. Y lo que va a pasar, tenemos un cabezal, es que mi cinta va a ser como multidimensional. O sea, vamos a tener una cinta, o sea, como varios, ¿cómo decirlo? Como stacks en cintas. O sea, ¿cómo se llama? Stack como, o sea, como, sí, como varios, o sea, vamos a poner, escribir varios símbolos. Por ejemplo, podemos tener un X, un B, y aquí un Y, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta va a ser como una cinta, o sea, como tres cintas independientes, pero que vamos a ir leyendo al mismo tiempo. Es decir, no es que sean cintas independientes, sino que son cintas que, es una cintas que se leen como paralelamente, ¿no? O sea, como que están, precisamente multidimensional, como que están paralelas, pero en diferentes dimensiones. Entonces, Cabezal lo está leyendo, pero una la está leyendo en dimensión 1, digamos, esta sería la dimensión 1, esta sería la dimensión 2, y esta sería la dimensión 3, ¿no? Entonces, esta es la idea de una máquina de Turing multidimensional. Otra vez lo único que hacemos es como crear símbolos, o bueno, los símbolos que escribimos son como pares ordenados. Aquí, por ejemplo, diríamos, tenemos el símbolo X, B, Y. De hecho, intuitivamente, pues si en lugar de tomar un solo símbolo, tomamos como estos símbolos más complejos, que serían como símbolos, eh, un mayor número de símbolos que combinan varios símbolos, pues teníamos que sería equivalente a una máquina de Turing de una sola cinta, ¿no? O sea, en lugar de tener aquí, pues en lugar de escribir un solo símbolo, pues escribimos digamos, esta notación de símbolos más complejos, pero otra vez no es
no cambia nada. O sea, simplemente lo que agregamos como símbolos más complejos. Bueno, símbolos que nos dan más información a nosotros como humanos. Entonces, la máquina de Turing multidimensional, la cinta es de la forma un par ordenado X1, X2, Xn, donde todos son símbolos de cinta. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Precisamente, bueno, aquí les llaman tracks con diferentes, yo le llaman dimensiones, pero son de lo mismo tracks. Y bueno, también, como decíamos, podemos meterle memoria al control finito, que sería lo mismo de acá. Bueno, aquí vemos la memoria, cómo podemos representar la memoria. Podemos meterle memoria al control finito. Y otra vez, estos simplemente son más estados, y estos simplemente símbolos más informativos, ¿no? Pero son equivalentes a una máquina de Turing funcional. Entonces, eso lo podemos hacer también como para hacerlo más simple todo, ¿no? Entonces, estos son dos tipos de máquinas simples. Podemos combinarlos, es decir, podemos generar máquinas de Turing con memoria, en el control finito y multidimensionales. Pero eso es equivalente a una máquina de Turing común. O sea, simplemente, como decíamos, hay que ver que esto de acá son simplemente agregar más estados, donde los estados son combinaciones, bueno, tenemos combinaciones de los estados con los símbolos, y esos son nuevos estados, o sea, como acá lo vimos. Y precisamente, o sea, vamos a pasarlo así, ¿no? O sea, lo que tenemos, voy a ir gráficamente, es que ahora pensamos que tenemos nuevos estados, o sea, tenemos nuevos estados que van a ser estados con memoria y que pasan a estados con memoria. O sea, son nuevos, siguen siendo estados. Y precisamente los símbolos que vemos son también, pues símbolos. O sea, esto sigue siendo símbolos, ¿no? Aquí, por ejemplo, decimos, dejamos así, nos ponen aquí Z, ¿no? Y nos movemos a un lugar, ¿no? Entonces, si aquí reemplazamos, o sea, si aquí reemplazamos, por ejemplo, esto con un nuevo estado, enumerándolo de alguna forma, ¿no? Enumerándolo con base a precisamente los símbolos. En lugar de decir Q1 y memoria X, decimos el estado Q1, el estado IX y el estado JY. Entonces, es como un nuevo estado. Y estos símbolos también podemos reemplazarlos. Aquí podemos poner un nuevo símbolo, por ejemplo, alfa 1 y alfa 2. Y entonces tendríamos ya una máquina de Turing común, básicamente, ¿no? Pero es importante, o sea, esta forma de notar diferentes tipos de máquinas de Turing nos ayuda más a nosotros como humanos a ver precisamente como más características de la información que estamos manejando en la máquina de Turing. Pero para la máquina de Turing es lo mismo tener esto que tener precisamente una máquina de Turing con una sola cinta. Solamente que se complejiza más cuando tenemos una sola cinta para nosotros humanos, ¿no? Para la máquina de Turing va a ser lo mismo, pero para nosotros humanos va a ser un poquito más fácil ver, digamos, que tiene memoria, que tiene múltiples dimensiones, ¿no? Entonces, son equivalentes. Eso es lo que queríamos decir. Y algo muy importante, ahora vamos a pasar. Esto, digamos, lo puse dentro del tipo de máquinas de Turing porque vamos a hablar que una subrutina es una máquina de Turing, es un tipo de máquina de Turing. De hecho, es una máquina de Turing, pero que está metida dentro de otra máquina de Turing, es lo que podríamos decir. Entonces, y esto está muy ligado, precisamente ustedes en programación y este tipo de cosas, pues han usado subrutinas, seguramente ya han, digamos, hasta el hartazgo usado subrutinas y oído de esto. Entonces, la idea de una subrutina, una máquina de Turing es la misma idea. O sea, nosotros en programación definimos una función, por ejemplo, o una función, y entonces para definir esa función a lo mejor necesitamos otra función, entonces esa función que está dentro de la función que definimos es una subrutina que mandamos llamar para precisamente ejecutar la función completa. Entonces aquí la idea es la misma, ¿no? Tenemos una máquina de Turing que es precisamente, es una submáquina de Turing de una máquina general, entonces nuestra máquina de Turing, nuestra subrutina, va a ser un subconjunto, va a tener un subconjunto de estados, de los estados de la máquina de Turing original, digamos, de la función original, y va a tener su proceso de utilidad. Entonces, va a tener un estado inicial, que va a ser precisamente el estado desde el que regresa, y va a tener un estado que vamos a llamar, que va a ser como un estado final, como un estado de aceptación, pero le vamos a llamar un estado de return, porque lo que va a hacer es esto, vamos a dibujarlo así, ¿no? O sea, entonces, la idea de subrutina, ¿no? Entonces, definimos nuestra función, supone que nuestra función f, y entonces dentro de nuestra función f, debemos decir que toma un valor x, bueno, w podría ser, pero entonces, dentro de nuestra función X tenemos varios pasos, por ejemplo, pero dentro de esos pasos, por ejemplo, tenemos que queremos asignar a una variable Y un valor de una subfunción G, ¿no? Entonces, esta G es una subrutina. Y precisamente nosotros vamos a definir, por acá definimos nuestra subrutina, por decir algo, estoy como pensando en Python, pero no sé por qué. Pero bueno, es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es que esta subrutina va a tomar precisamente los valores de G de X, y lo que va a regresar va a ser el valor resultante de hacer ese cómputo. Nos va a regresar, vamos a poner aquí return, vamos a ponerle G de X, o sea, el valor G de X, ¿no?
que es el valor de resultar, de hacer todos los procesos. Entonces, precisamente lo que hace esta subrutina es como decir, bueno, en lugar de programar todos los valores que tienes que hacer acá, todos los pasos que tienes que hacer acá para calcular g de x, simplemente manda a llamar g de x y ejecuta la en f de x. Entonces, es una subfunción, una subrutina, ¿no? Con programación. Entonces, precisamente el estado return es el estado que regresa a la máquina, como el estado final de la subrutina, que te regresa a la máquina de Turing original, ¿no? A la máquina, a la función, digamos, rutina oficial, ¿no? A la que está afuera de la subrutina. Entonces, precisamente, lo que vamos a hacer es decir, cuando tenemos una subrutina, pues programamos una máquina de Turing más general y entonces puede llamar a la subrutina, puede que no la llame, o sea, puede procesar cadenas sin llamar a la subrutina, pero en algún caso a lo mejor está en subrutina, entonces llama a la subrutina, ejecuta esa subrutina que es otra vez una máquina de Turing, entonces ejecuta la máquina de Turing, ejecuta los pasos, hace cómputos, etcétera, etcétera, y después pues regresa el valor del salir, ¿no? Regresa, precisamente lo que vamos a pensar, o sea, si lo pensamos en máquina de Turing, lo que tenemos, no sé, pensamos así, ¿no? Tenemos una máquina de Turing, no sé, esta es la original, queremos que compute una función, ¿no? Aquí está nuestro estado. Entonces, en algún punto, por ejemplo, aquí tenemos nuestra entrada. Entonces, en algún punto, como que queremos, que no sé, queremos que, por ejemplo, en este estado, pues queremos, no sé, en algún punto, o sea, por ejemplo, acá, queremos que ejecute algo, o sea, queremos que acá nos regrese algo. Por ejemplo, acá la función f es esta máquina de Turing, en azul. Eso aquí vamos a definir como una submáquina de Turing, vamos a ponerlo por acá, que va a ejecutar, vamos a ponerle m'. Esto de acá entonces va a regresar valores y va como a escribir, va a tomar estos valores de entrada, o sea, su entrada va a ser una subcadena de la cadena original, que puede ser la cadena original completa, pero generar una subcadena de la cadena original, y su salida va a ser precisamente una subcadena de la cadena final, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces va a escribir en parte de la cinta, pero va a escribir precisamente pues dejando estos, o sea, como procesando simplemente lo que le vamos a pasar, ¿no? Entonces vamos a ver algún ejemplo para que resulte más sencillo. Vamos a pensar que queremos diseñar una función de multiplicación, ¿no? O sea, una función, una máquina de Turing que multiplique. Entonces, vamos a hacer la misma notación. Digamos, vamos a tener m por n va a ser 0 m's, yo digo m, 0 m's, digo, m ceros, perdón. Multiplicamos, el 1 implica la multiplicación, y eso implica que multiplica por n, ¿no? 0, n ceros. Entonces, esto es la codificación de m por n. Y el 1, pues es un indicar que es el final. Entonces, la salida va a ser precisamente un solo número de ceros, o sea, va a ser 0, tanto ceros como m por n tengamos, o sea, m por n ceros, básicamente, ¿no? Y precisamente aquí la idea es que haber un paso básico, o sea, recuerden, ¿no? La multiplicación, seguramente lo recordarán en su curso de discretas, la multiplicación de, digamos, m por n, la podemos definir como una suma, ¿no? Una suma era la suma de m más, o sea, m más m, era la suma de, bueno, sí, de m, n veces, ¿no? Y bueno, ahí definíamos como el sucesor y ese, pero vamos a pensarlo así. Entonces la idea es, nosotros tenemos 0 m's y vamos a tener 0 n's, o sea, 0 por n, y después vamos a tener aquí un 1. Y lo que vamos a hacer es como, bueno, aquí tenemos 0 m's y aquí tenemos 0 n's, entonces vamos a tomar el primer 0 de acá y lo vamos a poner n veces, ¿no? Vamos a poner aquí 0 n's, ¿no? Y entonces para el 0 de acá lo vamos a hacer otra vez, vamos a poner aquí 0 n's, y lo vamos a hacer esto tantas como pues m tengamos, ¿no? M veces, bueno, aquí lo hice al revés, ¿no? Igual aquí, no importa, ¿no? Entonces vamos a hacerlo esto m veces, y entonces el resultado va a ser precisamente 0 por n veces. O sea, vamos a tener tantos ceros como 0 por m por n. Entonces, precisamente la idea esencial es hacer una subrutina que lo que haga es copiar un 0 del primer grupo, o sea, un 0 del 0m, de este primer grupo, de antes del primer 1, va a copiar n ceros al último grupo, que es el grupo digamos, que viene después del siguiente 1. O sea, este 1 sería como el igual, ¿no? Entonces, m por n igual a, y aquí vamos copiando precisamente tantos ceros como vayamos necesitando. Entonces, necesitamos una subrutina que vaya copiando un 0 de acá y lo copie n veces. Después del siguiente 0 lo copia n veces y entonces al final vamos a tener de este lado 0, m por n 0, ¿no? Entonces, y en general, precisamente esto va a implicar que lo que vamos a tener en la cinta, en cada estado, va a ser de esta forma, precisamente en el estado tal,
vamos a tener, lo que estamos haciendo aquí es que hemos copiado i ceros de acá, de este lado, n veces, ¿no? Entonces aquí tenemos precisamente eh, los ceros que hemos copiado, que son, bueno, cada cero es n veces, entonces los hemos copiado tantas veces, y entonces acá hemos reducido el número de ceros. Y vamos a ver el ejemplo, ¿no? Y al final, pues vamos a quitar, vamos a borrar todos estos ceros, y vamos a borrar estos ceros de acá, nos vamos a quedar únicamente con estos ceros de acá, que al final ya, digamos, por todos los ceros, tanto del m y n, vamos a tener m por n ceros. Nos vamos a quedar acá, ¿no? Vamos a ver el ejemplo para que quede más fácil. Al final, esta va a ser nuestra máquina de tiempo. Va a ser, esta va a ser nuestra subrutina. Esta va a ser la subrutina, que lo que va a hacer es copiar cero, va a ser copiar un cero n veces. Entonces, lo que va a observar, precisamente es el cero que va a copiar y cuántas veces lo va a copiar, ¿no? Es lo que va a estar observando. Entonces, es nuestra subrutina. Entonces, precisamente lo que va a hacer es como crear, bueno, primero en lugar, esta subrutina va a empezar en estado 1, va a ver el cero y lo va a marcar con una X. Se va a mover a la derecha y digamos, va a haber un 1. Bueno, si ve el 0, va a seguir dejando el 0. Si ve un 1, va a dejar el 1. Se mueve a la derecha. Va a seguir en el estado hasta que ve un blanco. Si ve un blanco, pues lo va a sustituir por un 0. Precisamente lo que va a hacer es como reescribir, va a escribir el 0 una vez a la izquierda y va a regresar a 1. De tal forma que precisamente como que empieza a escribir los ceros que necesita. Y después, precisamente va a escribir los ceros al final, hasta que precisamente se tope con un 1 y lo regrese lo lleva al estado final que va a ser, bueno, Q5 va a ser el estado de return. Entonces va a haber un 1, se va a ver a la izquierda, vamos a hacer con 4 después. Si ve ceros, como que va a estar regresándose a escribirlos, pero si ve un 1, se va a ver ya el estado de return. Entonces, lo que está haciendo acá, o sea, estos ceros de acá son los ceros del segundo grupo. Son los ceros que están en el N, ¿no? En el segundo grupo de acá. Entonces, precisamente lo que va a hacer es como escribir, si vio un 0, lo que va a hacer es mandar a llamar esta subrutina para escribir al final n ceros, o sea, n como tantos del segundo grupo haya. Entonces, esta subrutina no ve todavía los ceros del primer uno. O sea, la máquina de Turing original va a ver los ceros del primer uno. Cuando vea un 0, de este lado, va a mandar a la subrutina, y esta subrutina lo que va a hacer es escribir acá n ceros. Entonces, después la máquina de Turing original va a ver otra vez el segundo 0 y va a escribir otra vez acá otros n ceros, así hasta que al final tenga n por n ceros, ¿no? Entonces, la idea no sé si se entienda, pero esa es la idea, esta es la subrutina, y la máquina de Turing ya va a hacer esto. Como decíamos acá, por ejemplo, si no hay nada, pues no va a hacer nada, ¿no? Pero precisamente lo que va a hacer es iniciar en el Q0, después, si ve un 0, va a marcarlo como un blanco, va a borrarlo, y precisamente va a mandar, como que, bueno, aquí va a haber como que se va a empezar a mover, va a haber varios ceros, y entonces va a mandar a la subrutina que va a copiar. Entonces va a copiar precisamente para empezar a ver, como decíamos, acá se mueve hasta que entran los ceros del segundo bloque, y entonces en esos ceros del segundo bloque, como ya borró el primer cero, entonces va a tener que copiar, este cero que borró los va a copiar n veces. Entonces, de ahí lo va a copiar, entonces va a copiar el cero n veces, lo que es la subrutina de acá. Se va a mandar llamar la subrutina va a regresar el resultado que va a ser la copia de los n ceros, y va a regresar acá. O sea, en Q0 es el return. Entonces, lo que haces, bueno, si ves un 0, te regresas en Q5 hasta que veas un 1, ¿no? Entonces, y si ves un 1, pues lo que vas a hacer es como regresarte, pero pasarte Q8, y bueno, aquí, por ejemplo, si sigues viendo ceros, que sean, seguir viendo ceros, te regresas hacia Q9, y aquí te puedes regresar hasta Q0, ¿no? Viendo diferente, precisamente moviendo como ceros hacia la izquierda. Y bueno, como que haces los varios procesos, precisamente cuando acabas todos los ceros de la izquierda, o sea, ya cuando no tienes ceros a la izquierda, lo que vas a ver aquí es un blanco, o sea, ya no vas a ver más ceros porque ya no hay ceros a la izquierda, o sea, ya no hay ceros en el primer bloque, ya los copiaste todos. Entonces, te mueves a la derecha y pasas al estado Q10, y de hecho aquí ya avanzas hasta moverte al estado final, o sea, te mueves al estado, vas borrando los unos, vas borrando los ceros del segundo bloque, y vas borrando el último uno, y te quedan únicamente los ceros del primer bloque, bueno, los ceros que copiaste, que serían m por n, ¿no? Ceros. Entonces, esta es la idea de su rutina. Otra vez, podríamos hacer como toda la máquina de Turing, donde simplemente incorporamos acá, en lugar de poner aquí como la subrutina, otra vez esto nos sirve a nosotros como humanos, pero la máquina de Turing lo que va a hacer es como pensar que aquí tiene necesariamente estos estados de acá, ¿no? Estos estados de la subrutina. Entonces, lo hacemos más fácil. En lugar de hacer, ya sabemos qué hace esta subrutina, entonces pensemos en este caso, ¿no? O sea, pensamos, aquí precisamente lo que estamos diciendo es, vamos a multiplicar 2 por 3, ¿no? Vamos a multiplicar 2 por 3, entonces la codificación de 0, 0, por es el 1, 3, ¿no? 0, 0, 0, ¿no? Entonces vamos a iniciar en Q6, que es el estado inicial, en Q6, ¿no? Sería Q0, ¿no? Perdón, aquí me equivoqué. Sí, es Q0, más bien es Q0, iniciamos en Q0, entonces en Q0 nos movemos a la derecha, borramos el primer cero
y nos vamos a Q6. Entonces en Q6 lo que hicimos es que ya vimos el primer uno en la máquina de Turing general, en la rutina general, y nos vamos moviendo precisamente hasta entrar en los segundos ceros, para ver precisamente cuántos ceros tengo acá. Acá mandamos llamar la subrutina. Entonces la subrutina lo que va a decir es esto, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo le pongo subrutina, porque lo que va a hacer la subrutina es, bueno, ya tienes cero, entonces copia el número de ceros que tienes acá. Aquí están los pasos, igual la siguiente clase lo podemos ver con más detalle, pero lo que hizo, si nos damos cuenta, es copiar los 3 ceros acá a la derecha del segundo uno, que sería el igual, y regresar como a donde estaba y pasarse al estado de retorno. Entonces aquí nos regresamos a la máquina de Turing general. O sea, lo que hicimos fue pasar por todo esto hasta llegar al return y otra vez llegar al return, y acá regresamos a la máquina de Turing general, ¿no? Entonces vimos que lo que hace la subrutina es copiar estos ceros. Entonces, esto otra vez, como decíamos, pues lo que hace es simplificarnos la vida a nosotros como humanos, porque entonces podemos ver que la máquina de Turing lo que hace es esto, ¿no? O sea, la máquina de Turing va a empezar en Q0, va a ver el 0, entonces va a borrar este 0, va a moverse a la derecha, a Q6, como ya lo sabemos, y acá, pues en Q6 va a moverse hasta acá, y aquí entra la subrutina, ¿no? Entonces, en la subrutina, aquí no la pongo, simplemente pongo, usas la subrutina, ya sabes lo que hace la subrutina, va a copiar los ceros, entonces ya la subrutina te va a regresar el estado de return con los ceros copiados, y bueno, así, bueno, vas a seguir avanzando otra vez, vas a regresarse hasta atrás, hasta llegar a Q8 acá, vas a regresar a Q0, vas a borrar el 0 que sigue, y otra vez vas a entrar a la subrutina, entonces borraste el 0, entras a la subrutina, y copias los ceros que vienen. Entonces ya copiaste los ceros, regresas a estado return, y lo que te dice en estado return, acá lo podemos ver, vas a pasar a Q7, bueno, Q7 ya no vas a ver más ceros, entonces vas a empezar a borrar, entonces lo que hace aquí es eso, ¿no? Ya no ve, ¿dónde estamos? Acá en la subrutina, salimos de subrutina, llegamos hasta acá Q7, entonces empezamos a borrar, ¿no? Ya no hay más ceros, entonces empezamos a borrar, borramos, hasta que, ya, bueno, borramos y seguimos borrando, hasta que precisamente en la cinta de la máquina de Turing nos quedan nada más 6 ceros, precisamente, que es el producto de 2 por 3. Entonces, además de que esta cadena es aceptada por la máquina de Turing, vemos que en la cinta queda el resultado de 2 por 3. Entonces, la subrutina lo que hace es facilitarnos eso, porque si tuviéramos, por ejemplo, si no usáramos subrutina, tendríamos que escribir todo esto cada vez que hacemos esto, ¿no? O sea, cada vez que, o sea, en lugar de hacer esta configuración que de por sí ya es grande, tendríamos una configuración que tendría 2 veces esto, porque mandamos llamar 2 veces la subrutina, entonces sería más complicado, pero otra vez la máquina de Turing lo va a hacer todo. Entonces es equivalente a una subrutina es equivalente a poner una máquina de Turing más compleja, pero nosotros como humanos nos va a ser muy fácil, ¿no? Como lo hacemos en programación, simplemente pues mandamos llamar varias veces este mismo proceso. Entonces, no necesitamos como especificarlo, simplemente lo mandamos a llamar y eso nos facilita la vida, sobre todo a la hora de escribir un pseudocódigo o algo así, ¿no? Pues, si esta subrutina ya te la sabes, pues no tienes que especificarla cada vez que la mandes llamar, ¿no? Entonces, eso es la subrutina. Bueno, en la siguiente clase vemos lo de múltiples cintas y ya casi acabamos. Entonces, no sé si te queda alguna duda, ¿no? A la máquina de Turing universal. Pero lo que importa más aquí es la subrutina. Esta es la parte muy importante, la subrutina, porque es muy importante para muchos procesos de cómputo en las máquinas de Turing. Entonces, no sé si hay dudas o preguntas hasta acá. Vamos